Hola, en este camino de ir reflexionando la paz territorial, nos hemos dado la tarea de reflexionar un poco acerca de la pregunta ¿cómo educar a nuestros hijos e hijas para reconciliarnos y para vivir en paz? Iniciemos entonces esta reflexión preguntándonos ¿qué es educar? Muchos de nuestros encuentros con las comunidades hemos hecho esta misma pregunta y hemos podido llegar a la conclusión de que educar es acompañar a una persona en un proceso de aprendizaje. ¿Qué significa eso? Es un proceso que va de no saber, una persona que no tiene conocimientos, que no tiene habilidades, que no tiene destrezas, a saber, es decir, a adquirir y tener conocimientos, habilidades y destrezas. ¿Para qué? Para que haga o para que tenga algo en la vida. En ese contexto viene otra inquietud y es ¿cuáles son las principales búsquedas que debiera tener un proceso educativo? A nuestro juicio, el proceso educativo debiera llevar a que la persona sea feliz, que sea autónoma y que sea responsable. Cuando me refiero a que la persona sea feliz, lo que estoy diciendo es a que no viva con miedo, a que disfrute la vida y a que sepa sacarle el mejor provecho a su existencia. Cuando me refiero a la autonomía, estoy diciendo que la persona aprenda a tomar sus propias decisiones de una manera asertiva y de una manera madura y que deje de depender de otras personas. Y cuando hablo de que sea responsable, a lo que me estoy refiriendo es a que tenga la habilidad para responder. Es decir, que responda adecuadamente a sus compromisos o a lo que la vida le esté planteando, a las labores que debe realizar. En ese sentido, tendríamos que preguntarnos también, ¿qué es lo que educa? ¿Qué acciones, qué situaciones, qué experiencias educan? Y los estudios han dejado muy claro que lo que más educa son dos cosas. La primera, el ejemplo, y la segunda, el juego, o en el caso de los adolescentes, los espacios compartidos. Desarrollemos un poquito esto. Lo que más educa es el ejemplo. Es decir, los niños y niñas no hacen lo que sus papás les dicen que hacen. Los niños y niñas hacen lo que ven hacer a sus papás. Por tanto, es necesario que tengamos en cuenta qué tipo de acciones son las que emprendemos, porque nuestras acciones son las que enseñan, nuestras palabras enseñan, nuestros silencios también lo hacen. Todo, absolutamente todas las respuestas que damos a los estímulos que tenemos muestran cómo se actúa. Las expresiones emocionales enseñan. Todo lo que yo hago y muestro frente a mis hijos enseña. Y el juego en los niños y las experiencias compartidas entre hijos y papás o personas educadoras se convierten en los escenarios en donde se educa con más facilidad. Lo que los niños aprenden con juego no se olvida. Nuestra siguiente pregunta sería, ¿qué es eso de convivir en paz? Desde nuestra reflexión, convivir en paz es generar relaciones entre nosotros en donde no exista el miedo. Esto es, relaciones que sean armónicas, en donde nos escuchemos mutuamente y cada uno de los implicados pueda expresar sus emociones y sentimientos con confianza y sin temor, en donde lo mío es importante para ti tanto como es lo tuyo y lo tuyo es importante para mí tanto como lo es lo mío. Relaciones en donde busquemos crecer mutuamente sabiendo que si bien somos diferentes y pensamos distintos, podemos construir juntos así no estemos de acuerdo. ¿Cómo educar entonces en una convivencia sana? Estos son algunos elementos que son muy importantes a tener en cuenta. Si lo que educa es el ejemplo, como lo dijimos anteriormente, entonces fundamentalmente tendríamos que mirarnos a nosotros mismos. Es decir, trabajarnos como educadores, saber educar, aprender
instruirnos en qué es eso de educar y cómo se hace un proceso educativo para que sea efectivo. Lo segundo es sanar nuestras heridas internas. Es decir, trabajar los dolores que han quedado en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro espíritu, producto del proceso educativo. Las vivencias traumáticas que hemos tenido hacen que cuando vayamos a educar transmitamos una cantidad de experiencias y generemos una cantidad de dolor que no debiéramos transmitir a nuestros hijos. Lo tercero, reconciliarnos. Es decir, pasar la hoja con otras personas que nos han hecho daño. Generar un proceso de perdón en donde si yo soy quien ha hecho el daño, pedir perdón. Y si soy quien ha sido ofendido, pues en ese caso perdonar a las otras personas. Y cuarto, trabajar por tener una mirada optimista y esperanzadora de la vida. Es lógico que una persona pesimista y que vea la vida de una forma negativa, le ayudará a ver lo más negativo de la vida a la persona que está educando. Al contrario ocurre quien ve la vida de manera positiva. En este proceso educativo es muy importante que nuestros hijos no vean algunas cosas de nosotros y vean algunas cosas de nosotros. ¿Qué no debieran ver? No debieran vernos a nosotros haciendo juicios críticos, esos juicios que llamamos negativos de las demás personas. ¿A qué estamos refiriéndonos? A qué son juicios que hacemos y que quitan el valor de las otras personas. Esta persona es muy arrogante, aquella es muy mal educada o esta persona es muy creída. Eso no es verdad. Los juicios son solamente las formas como nosotros calificamos a otras personas. No son la verdad. ¿Qué sí debieran ver de nosotros? Debieran ver nuestra capacidad de rescatar lo bueno que tienen las otras personas, que hacen las otras personas. Es decir, los juicios apreciativos que hacemos de los demás. Tal persona es bondadosa, tal persona es generosa, tal persona es amable, es muy querida, es muy solidaria. Eso le permite a nuestros hijos aprender a enfocarse en las cosas positivas de los demás y no hacer tanto énfasis en las cosas negativas de los demás. ¿Qué otra cosa debieran ver nuestros hijos? Nos debieran ver a nosotros agradecer con frecuencia y reconocer lo que las otras personas nos ofrecen y que nos hacen mucho bien. Finalmente, ¿cuáles son esas acciones que educan para la convivencia en paz? La primera, lograr de nuestros hijos e hijas la confianza. A mi juicio, es el gran papel de cualquier persona que esté educando. Lograr que las preguntas más complejas de la vida nos la hagan a nosotros como educadores y no a otras personas que podrían dar unas orientaciones que no fueran muy adecuadas. Lo segundo es que nosotros debiéramos resaltar y validar todas esas actitudes y comportamientos respetuosos, solidarios y comprometidos con el bienestar de la comunidad, comprometidos con sus amigos, con sus compañeros, con sus vecinos, etc. Otra acción muy valiosa es proponer espacios de conversación familiar en donde se debatan las posturas frente a diferentes temas. Que no sea simplemente la opinión del padre y la madre la que aparezca como la válida y las de los hijos e hijas no. Cuando ellos aprenden a debatir, aprenden a sustentar sus posiciones y pueden aprender también a respetar las posiciones de los demás. Otra acción que es muy importante es la de la corrección. Claro que hay que corregir, pero por favor, hay que corregir con amor. Esto implica que cualquier actitud o conducta agresiva, violenta o insolidaria debe ser tenida en cuenta, debe ser trabajada de una manera educativa, siempre partiendo de una conversación, de un diálogo, y de ahí salen las acciones correctivas. Cuando hay problemas a nivel familiar, es muy importante también abrir conversaciones para que podamos construir acuerdos familiares, acuerdos entre nosotros. Y de todas maneras, cuando ya han habido acuerdos y se han incumplido, conviene conversar para revisar el incumplimiento y volver a hacer nuevos acuerdos entre nosotros. Y finalmente, dejarlos elegir por sí mismos. Es decir,
entregarles la autonomía suficiente sobre sus decisiones para que aprendan también a asumir las consecuencias de las decisiones que toman. Si ellos no toman decisiones frente a su vestir, o a qué quieren llevar al colegio, o a dónde quieren ir, o que con quién amigo quiere jugar o no jugar, pues va a ser difícil que entiendan que tienen la posibilidad de tomar decisiones diferentes cuando una masa está llevándolos para alguna parte. Convivir exige un proceso educativo, un proceso que nos ayude a hacernos cada vez más hábiles para tener relaciones que estén exentas de miedo con el otro. Y ese tipo de relaciones lo podemos lograr si trabajamos por sentirnos felices, autónomos y responsables. Gracias.